Listo, mis hermanos. En esta clase, en esta semana, realmente vamos a concluir nuestra clase de estudio sobre el Antiguo Testamento, para que la próxima semana ya empezamos con el nuevo y seguimos avanzando. Esta semana tenemos otro tema de los dos. Bueno, Sí, iba a preguntarles si estarán listos el viernes, pero por todo, ah, es- o mejor esperamos la próxima semana. ah, por mí, quizás sea mejor la próxima semana. Listo. No. Si tan consciente, no avancé con la lectura. No sé. Si mañana vamos a tener. Pero no sé. Sí. Listo. Eso también estaba pensando. Ajá. Y yo sí había avanzado un poquito. Ujú. Listo. De hecho, el día viernes tenemos otra actividad en que vamos a ayudar al hermano Denis en su cambio de casa. Pero sí, le había dicho que para empezar, después de que tuviéramos tiempo para hacer eso, pero podemos esperar la próxima semana. Es el de la creación y la nueva, o nueva creación. ¿A dónde Y le Edén. cambio? Perdón, aquí mismo. Sí, ujú, sí. Ujú. Ok. Listo, entonces vamos a terminar el Antiguo Testamento de esta semana y hoy vamos a ver el libro de Daniel. En las 2 horas de clase vamos a considerar el libro de Daniel en una introducción y de ahí en la próxima clase vamos a hacer un tipo de excurso sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es un asunto de mucho debate en la escatología. Entonces vamos a considerar brevemente ese texto. El libro de Daniel es uno de los libros más discutidos por varias razones. Uno, en cuanto a la crítica literaria, hay mucho debate sobre su fecha, sobre su autor. Hay muchos detalles acerca de la sucesión de los reinos, sobre todo en el capítulo 11, que describe eventos que son muy parecidos al levantamiento del imperio griego y incluso algunas referencias que algunos identifican como Antíoco Epifanes y otros momentos ahí en el tiempo de los macabeos. Y por eso muchos de los críticos ponen ese libro en ese tiempo o justo después de ese tiempo. Entonces, eso hay mucho debate sobre su fecha. Y si eso es el caso, obviamente no dicen que el autor sea Daniel, sino debe ser algún judío de tiempo del segundo siglo antes de Cristo, más o menos. Y también en cuanto a su profecía, exactamente cómo entenderlo, cuál es la relación entre Antíoco Epifanes y la idea de la desolación de la abominación de Cristo en Mateo 24, y cuál es la relación, si se cumplió ahí, si es algo... Entonces, hay mucho debate escatológico también en cuanto a las profecías de ese texto. Por la naturaleza de sus profecías, la exactitud de ellas, muchos quieren poner su fecha mucho posterior, muy posterior. Por eso niegan la afirmación del autor de Daniel y también le ponen en el segundo siglo durante el tiempo de los macabeos. Aunque ya había recibido su afirmación de canonicidad, teniendo rasgos claros de inspiración, especialmente a la luz de su exactitud. Pero en los siglos después de Cristo y hasta hoy recibió y está recibiendo muchos ataques. Por ejemplo, en el siglo III después de Cristo, un autor neoplatónico llamado Porphyry escribió un libro contra los cristianos. En este libro niega que Daniel, el profeta del siglo VI, sea el autor de este libro. Dijo que fue escrito por un judío en el tiempo de Antíoco Epifanías. El mismo argumento que hoy. Este hombre, según muchos, es el cuerno pequeño del libro de Daniel. Porphyry dice que describe los eventos de ese tiempo tan exactamente que tiene que ser de esta historia y no puede ser una profecía. De la misma presuposición, que no puede existir ese tipo de profecía tan exacta. Pero este judío anónimo mintió de su fecha para darles esperanza a sus hermanos en ese tiempo muy triste, para indicarles que en medio de ese tiempo de la revuelta macabea, en la destrucción de los griegos y todo ese tiempo, darles ánimo que Dios había visto desde antes
esa realidad, esos días, había profetizado y había prometido salvación de esos días. Entonces, es la escritura del segundo siglo, bueno, lo que opina de esto, o la profecía se cumple en el segundo siglo. Pues los dos. Los dos. Sí, eso es lo que dicen. No lo que yo digo, sino lo que muchos dicen. Muchos hoy y este autor del tercer siglo. Dicen que la escritura es de ese tiempo. Porque se cumplió en ese tiempo. Porque no es, entonces negando que sea una profecía. Entonces muchas veces cuando hay una profecía, los autores críticos que no creen en lo sobrenatural y la actividad divina de Dios en el mundo y todo eso, lo explican porque diciendo que debe ser lo suficientemente cerca de los eventos para poder predecirlo y como ver que ya la máquina estaba moviéndose hacia ese punto, o después, y como una descripción histórica, pero pues en forma de profecía para temas retóricos. Entonces aquí la retórica sería para dar ánimo y consuelo a los que estaban sufriendo en el tiempo de los macabeos. Entonces, ¿quién es el autor? Según la tradición judía y cristiana, Daniel, el profeta del siglo VI, escribió el libro de Daniel en el mismo siglo, en el imperio de Babilonia. El Talmud dice que los hombres de la gran sinagoga escribieron este libro, pero en otras partes encontramos que Daniel y sus amigos, y luego Esdras y Nehemías, asistieron a esta sinagoga, que era, muchos creen que era parte del inicio de la práctica de la sinagoga en el exilio. Porque en el Nuevo Testamento vemos la idea de la sinagoga, pero en el tiempo del Antiguo Testamento realmente no existía la práctica de la sinagoga, porque todavía tenían el templo y toda la vida religiosa se centraba en el templo. Había escuelas de los profetas y no sabemos exactamente qué hacían, pero no vemos la práctica de la sinagoga en el Antiguo Testamento. Pero parece que esto surgió en el tiempo del exilio de judíos fuera de Palestina, sin el templo y buscando adorar al Señor. Entonces desarrollaron esas prácticas de la sinagoga para tener un lugar de reunirse, de leer la Torá, de estudiar, de conocer a Dios, de ser instruidos fuera de Palestina, fuera del templo y en medio del exilio. Y aunque se haya reconstruido el templo, parece que continuaban esa práctica de tener sus sinagogas y lugares de lectura de la ley en varias partes del pueblo. Cristo mismo hace referencia a Daniel como el escritor de este libro, por lo menos en Mateo 24:15 y su texto paralelo en Marcos 13, versículo 1. También el libro de Ezequiel se refiere a Daniel, el hombre de Dios justo, en varios textos. Y no habla de la escritura como tal, pero habla de él como persona. Hay unos ejemplos en el libro mismo también. Por ejemplo, Daniel usa la primera persona en la última parte del libro y Dios le dice que él escriba y él que ponga sello sobre este libro. Entonces ahí vemos al profeta Daniel, que parece ser una persona histórica de varias evidencias. También hay sus mandatos divinos de que él escribiera y de ahí la referencia de Cristo, que él lo escribió. No podemos determinar la fecha de su composición final, ni su autor definitivamente, pero para nuestros propósitos vamos a decir que Daniel escribió la mayoría del libro alrededor del final del siglo VI. Como en otros libros es posible que a veces un redactor posterior pueda haber dado ciertos toques, pero es difícil determinar eso con este libro. Uno de los factores más importantes en poner fecha a este libro es el papel de las presuposiciones. Si nuestras presuposiciones niegan desde el inicio la posibilidad de profecías predictivas, como las del libro de Daniel, debemos poner la fecha del libro como en el siglo II. Pero si nuestras presuposiciones, como las de la Biblia, lo permiten, podemos tener un resultado diferente. Como dice un autor, Belcher, las respuestas a las cuestiones de la fecha y la autoría dependerán de las presuposiciones relativas a la capacidad y la voluntad de Dios de revelar el futuro a sus profetas.
Entonces, si creemos que Dios hace eso y puede hacer eso, es posible que Daniel haya escrito el libro en el siglo VI. Pero si Dios no hace eso y Dios no entra en la historia, entonces los eventos son tan precisamente de acuerdo con los eventos del siglo III y II antes de Cristo que tiene que ser una narrativa histórica. Daniel fue exiliado en la primera deportación en 605, el año 4 del rey Joaquim y el primer año de Nabucodonosor. Él con sus 3 amigos hebreos servían en Babilonia y era la práctica en ese tiempo que la deportación esta fue solo de los más inteligentes, de los mejores, de los jóvenes que podían ser instruidos y de ahí podían servir en el servicio del rey en Babilonia. Daniel trabaja como un sabio del rey, uno de los sabios o magos. Incluso algunos comentaristas y tradiciones han conectado los magos del tiempo de Jesús, de Mateo 2, con quizás compañeros de una tradición de los compañeros de Daniel. O por lo menos una escuela de temerosos de Dios en el tiempo de Daniel. Ellos pudieron haber escuchado después de esta profecía de Daniel, los sabios del Oriente. Sí, ajá. Es muy probable que habían escuchado esa profecía. Y de hecho, el libro de Daniel, otra cosa a favor de su escritura en el tiempo de Daniel es qué tan importante era en el tiempo del Segundo Templo. El libro de Daniel es uno de los libros más citados en la literatura del Segundo Templo. Es usado mucho en los rollos del Mar Muerto, está usado mucho en el Nuevo Testamento. De hecho, algunos de los nombres de Cristo, de hecho, uno de los nombres más importantes de Cristo es Hijo de Hombre y se basa en Daniel 7, identificando a Cristo con esa figura mesiánica de Daniel 7. Entonces, debido a eso y su uso en las profecías de Cristo de Mateo 24, también la idea de Cristo viniendo sobre las nubes, esa es una imagen común en las escrituras, pero viene del libro de Daniel. Entonces, debido a eso, es un poco dudoso si era posible alcanzar tanta influencia solo si fue escrito en 150, 120. Pero quizás sea posible, pero es algo mucho más posible si tomamos en cuenta una fecha más temprana. Además, voy a señalar que canónicamente, por lo menos, uno debe leer Esdras y Nehemías y Crónicas a la luz del libro de Daniel. Parece que ellos están mostrando algo muy parecido al libro de Daniel, porque Daniel, sobre todo Daniel 9 y las 70 semanas de Daniel 9, parecen ser parte de lo que Esdras y Nehemías y Crónicas están indicando. Esa realidad de que el pueblo, aunque ha regresado después de los 70 años de Jeremías, no han experimentado la plenitud del cumplimiento, sino todavía hay cierta expectativa de una obra futura. Incluso Nehemías, por ejemplo, va a lamentar la situación del pueblo de Israel, aún después del decreto de Ciro, en términos muy parecidos a Daniel. De hecho, usando casi el mismo lenguaje de Daniel 9. Entonces, hay quizás algunas conexiones intertextuales entre esas y Nehemías y Crónicas que vienen unos 150 años o 100 años después del decreto de Ciro y del libro de Daniel, tomando la fecha temprana. Y parece que hay cierta dependencia del libro de Daniel. La canonicidad de este libro nunca ha sido cuestionada ni por judíos ni por cristianos. Solo, como hemos dicho, los ataques contra el libro han venido del ámbito de los críticos modernos o incrédulos del pasado. Su lugar en el canon ha variado mucho a lo largo de la historia del canon. En el canon hebreo,
Se sitúa después de Esther, el último libro de los Megilot, y antes de Esdras y Nehemías. Hay algunos cánones hebreos que lo ponen en otro orden, en otro punto de los Ketuvim. Incluso algunos lo tienen al final del libro, como el libro final del Antiguo Testamento. Lo cual crea un efecto parecido. Daniel 9 está diciendo que aunque Dios sí está cumpliendo su promesa con Jeremías de los 70 años, pero el cumplimiento final mesiánico, escatológico, va a esperar un tiempo más. Un tiempo que va a ser difícil, pero el Señor todavía va a cumplir sus promesas. En la Septuaginta, el libro de Daniel es quitado de los Ketuvim y está puesto entre los profetas. Y viene entre los profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, Isaías, y antes de los 12 de los libros de los profetas menores, de Ezequiel, Daniel, Oseas. En otras versiones del canon griego aparece incluso al final del Antiguo Testamento, después de Malaquías. La razón de este cambio tiene dos ideas. Parece que tal vez se coloca a Daniel en los Ketuvim porque Daniel era un estadista con el don profético más que un profeta oficial, como en el sentido de un profeta en el tiempo de la nación de Israel, que era un oficio un poco más formal, representando la nación en una capacidad un poco más formal, como Moisés, como Josué, como otros profetas como ellos, Elías, Eliseo, que tienen una conexión íntima con el reino de Israel, la nación de Israel. Pero Daniel no tenía esa misma capacidad pactual. Era profeta, tenía el don de profecía, de poder revelar misterios, de ver visiones, pero no tenía el rol de profeta en el mismo sentido pactual de representar la nación como otros. De hecho, él es un profeta más conforme al patrón de quién. ¿Qué otra figura sigue el mismo patrón que Daniel en su idea de profecía? José. José, en ser el siervo sabio de otro rey en exilio fuera de la nación de Israel. Además, un argumento que sitúa a Daniel en los profetas y no en los Ketuvim depende de una opinión sobre los Ketuvim de que no son escatológicos. Entonces, algunos teniendo una opinión de los Ketuvim que solo son libros de sabiduría, de canciones, etc., no es apropiado poner a los Ketuvim, a Daniel con su enfoque profético escatológico dentro de los Ketuvim. Pero como hemos visto, los escritos muchas veces hablan de la escatología. El libro de Salmos está como una moción del lamento de la maldición en la tierra y los enemigos al regocijo de la nueva creación. Hay esa esperanza de que aunque haya dificultad y persecución y enemigos, Dios va a cumplir su pacto con David. Dios va a salvar a su pueblo. Dios va a reinar sobre toda la creación. Entonces hay muchos ejemplos de esa esperanza mesiánica o escatológica en el libro de los Ketuvim. También vemos los patrones de Esther, de Ruth, que simbolizan tipológicamente la venida de un nuevo rey David en el tiempo del exilio. Y ese contexto del exilio que hemos visto en todos los Ketuvim como un tema que parece conectarlos y provee un contexto importante para entenderlos, es algo muy importante para el libro de Daniel. Porque Daniel está, ¿dónde? En medio del exilio. ¿Y qué sucede ahí en medio de ese exilio? Pues, por un lado, él es perseguido. Él es perseguido y sufre por las prácticas pecaminosas de las otras naciones, tratando de mantenerse puro. Y tiene esa lucha de cómo mantenerse puro y distante de las otras naciones, mientras todavía siendo de bendición para las naciones donde está. Porque él sirve como José anteriormente, o también en una manera parecida a Mardoqueo, quien está ahí en medio de Persia, pero puede ser de bendición al rey, alertándole de una amenaza contra su vida y buscando ser de bendición ahí. De hecho, un patrón dado por Jeremías. Jeremías les había mandado a los judíos que en Babilonia, que deben no ser rebeldes de una espina ahí en medio del costillar de Babilonia, aunque van a sufrir y van a ser perseguidos, pero deben buscar ser de bendición. Porque cuando la nación es bendecida,
ellos son bendecidos. En el bienestar de ellos es su propio bienestar. Vemos ese patrón en Daniel también, alguien que había escuchado y internalizado el mensaje del profeta Jeremías. Y de hecho, Jeremías es importante en varias partes del libro. Entonces, tal vez fue separado de los Ketuvim en la Septuaginta debido a esta conexión profética. Pero el hecho de que Daniel sea un profeta no significa que el libro pertenezca a los profetas como tal. Por ejemplo, Moisés es el profeta, pero su libro es la ley y no los profetas. Y el Mesías es un profeta como Moisés, pero el Pentateuco no forma parte de los profetas. Sin embargo, su posesión no es tan obvia como la de otros libros. En cuanto al texto, la transmisión de este texto es muy interesante. En la versión de griego antiguo hay 4 adiciones apócrifas en el libro. Hay la adición de una oración de Azarías, uno de los amigos, la canción de los 3 muchachos, que viene entre versículo 3:23 y 3:24, que es una oración que los 3 hombres oran en medio del fuego, en medio del horno de fuego. Y hay la edición de la historia de Bel y Dragón, que habla de la sabiduría y conocimiento de Daniel. Es una historia que de hecho cité hace poco en un sermón, de cuando hay el debate con los sacerdotes y quién comía los sacrificios de Bel, el dios falso, y pone polvo en el piso para que cuando entren de la noche para comerse la comida, pueden ver las huellas de los sacerdotes ahí en el piso el próximo día. Y pudo exponer que fueron los de la familia sacerdotal que estaban haciendo la estafa, engañando a las personas. Y también Susana, la historia de Susana es otra historia agregada aquí, que es una historia de una muchacha joven, hermosa, que fue también una mujer piadosa, una mujer sabia, pero algunos de los ancianos de Israel, de los judíos en medio de Persia o de Babilonia, la codiciaban y la entramparon y la violaron, pero ellos le echaban a ella la culpa y querían que ella fuera matada, pero Daniel usa su sabiduría y la puede hacer ejecutar juicio contra esos hombres, porque los atrampa, porque los toma por un lado, los interroga y los dos hablan de que, es así, los dos hablan de que la vieron a ella bajo un árbol, o algo así, la encontraron bajo un árbol y le preguntan, perdón, ok, la historia es, ellos la codician, quieren tenerla, pero nunca se cede. Entonces la acusan falsamente de haberla visto con otro hombre. Esa es la historia. Entonces dicen que la ven debajo de un árbol. Entonces cuando habla con uno, le pregunta qué árbol era. Y señala un árbol. Pero de ahí cuando le pregunta al otro, dice otro árbol. Entonces indica que están inventando su historia, que no coincida el relato. Entonces puede exponer esta mentira, esa falsa acusación en contra de ella y es librada de la muerte. Este libro es también interesante por otra razón. Es que es uno de los pocos libros, hay cierta evidencia de esto en Esdras y también el libro de Jeremías tiene una sección así. Pero el libro está escrito en 2 idiomas. 2 idiomas. Hasta 2.4a, todo es hebreo. Y de ahí continúa, y de ahí en 2.4b empieza el idioma arameo. Y de hecho, dice, el texto señala el cambio diciendo, y hablaron los caldeos al rey en arameo. Y eso introduce una sección hasta el capítulo 7, hasta el final del capítulo 7, que es todo en arameo, en otro idioma. Es muy parecido a hebreo, quizás como español y portugués, pero es otro idioma. Y de ahí en capítulo 8, al final, regresa al hebreo. Entonces vemos
arameo en otra parte de la Biblia también, como el libro de Esdras, en las cartas de los reyes ahí, y también Jeremías 10, versículo 11, pero casi la mitad de Daniel es en arameo. Hay muchas opiniones de cómo ocurrió esto en la historia. Algunos piensan que tal vez el libro fue escrito completamente en o hebreo o arameo, y después se tradujo y la traducción y el texto original se mezclaron. Ok, entonces empezaron en hebreo, con tiempo lo escribió en arameo, y de ahí en algún momento los textos se mezclaron. O quizás se escribió en arameo, de ahí en algún momento se tradujo al hebreo, y de ahí en otro momento se mezclaron las dos traducciones. Pero los textos de los rollos de Mar Muerto, que tienen estas secciones, mantienen esa misma distinción. Entonces, incluso en el tiempo del segundo siglo antes de Cristo, cuando supuestamente fue escrito, hay esta evidencia de que el libro existía en esta forma, teniendo los dos idiomas. Incluso el texto parece indicar al lector el cambio de idioma. Entonces parece ser algo, no es algo que sucede sin alertar al autor, al lector que va a suceder. Sino el texto mismo dice que empezaron a hablar en arameo y una buena sección del libro es en arameo. No es solo el discurso que esos hombres daban, pero ese discurso que daban los caldeos es lo que inicia la sección aramea. Hay otras opiniones también. El Dr. Michael Shepard propone que la parte hebrea sirve como un comentario sobre la sección narrativa aramea. La parte hebrea consiste en las visiones de Daniel y la introducción. La parte aramea contiene sus interacciones con los reyes y las partes de narrativa. Estas llaves a la casa del pastor. Sí, Sí. está en la casa de Está. Sí. Your copy like free. No, like the black stone. Ok, entonces, el Dr. Shepard señala que para tenerlo ahí. 1, a 2, 4, A. Hebreo. Y es el prólogo. 2, 4, B, A, capítulo 7, es arameo. Y es nativas, las historias de Daniel y sus amigos en medio de su servicio al rey. De ahí 8 a 12 regresa a hebreo e incluye las visiones. En un sentido, la propuesta es que esas narrativas presentan una realidad mucho más grande que simplemente la vida de Daniel y sus amigos en medio de Babilonia. Antes bien, las visiones dan un comentario que es el patrón de lo que ellos sufrieron, tuvieron que hacer o vieron en las visiones. Es algo general, algo que habla de un tiempo mucho más grande de simplemente su tiempo ahí en medio de Babilonia. Y eso parece ser incluso la idea del texto central aquí de esa sección en capítulo 9, en la sección de las 70 semanas. La parte hebrea agrega las visiones que recibió durante el tiempo de la sección narrativa. Entonces, el tiempo también es igual. Entonces, esa parte de las visiones también se sitúa durante el tiempo de las narrativas. Entonces, en un sentido, uno podría tomar los dos e intercalarlos y tener las visiones y las historias juntas. Michael Shepard destaca un ejemplo pequeño de esto en Jeremías 10, 11 a 12. Versículo 11 es una afirmación aramea de la inhabilidad de los ídolos y que son falsos.
Versículo 12 afirma que Jehová creó el mundo. Por eso la sección hebrea quizás puede ser una muestra exactamente por qué los ídolos son falsos. En un sentido, provee un comentario sobre la falsedad de los ídolos por dar el comentario de cómo Dios es el único Dios verdadero. Dice, así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Y de ahí, ese es arameo, y ahora entra el hebreo. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría, y con su inteligencia extendió los cielos. Entonces, anuncia una palabra a los dioses arameos falsos en arameo, y le explica por qué. Porque Jehová es el que hizo la tierra con su poder. Por eso deberíamos afirmar que es una técnica literaria usada por el autor inspirado para desarrollar su agenda teológica y sus temas en el libro. Muchos de los temas que se desarrollan aquí en la narrativa son los mismos temas que vemos en las visiones. Hay mucho paralelismo entre la idea aquí de persecución, la idea aquí de que Dios revela los misterios, y vemos esas mismas ideas aquí, la idea de los reinos, los 4 reinos que persiguen a los santos. Vemos la idea del mensajero angélico quien va a Daniel para revelarle el significado de las visiones. Entonces, vemos los mismos temas en las dos partes. El libro también, de hecho el libro es muy precioso, en que tiene una serie de estructuras muy complicadas, muy unidas también. Entonces, la estructura es muy intencional aquí en el libro de Daniel. Porque esas dos secciones, de las narrativas y de las visiones, siguen una estructura quiástica. Entonces tenemos el prólogo del primer capítulo, y introduce a Daniel y sus amigos, y los muestra como hombres que en medio del exilio están buscando ser fieles y se distinguen por su sabiduría. En la narrativa tenemos una forma quiástica. Esa es la sección aramea. Tenemos la visión de Nabucodonosor. ¿Y qué sucede en esta visión? Pues aquí encontramos la visión de 4 reinos, de una gran estatua que tiene sus 4 partes, y vemos la imagen de 4 secciones de esta estatua, que empieza con la cabeza de oro, que es Nabucodonosor, y de ahí los 4 reinos que siguen después. Pero de ahí, al final, una piedra viene cortada de la montaña por las manos de Dios. Y ese reino, pequeño reino que empieza, viene y destruye a los 4 reinos y establece un reino de Dios que llena toda la creación. Y de hecho, esto es paralelo a lo que vemos en capítulo 7. Porque aquí tenemos un poco de intersección, como la visión no empieza solo con capítulo 8, sino de hecho empieza antes en capítulo 7. Pero aquí encontramos quizás parte de la razón. Porque de 4 reinos. Porque aquí es la misma visión aquí. Lo que son las 4 partes de las estatuas aquí son las 4 bestias aquí de visión, del capítulo 7. Y la misma esperanza. Como en capítulo 2 hay una pequeña piedra que viene, ven la imagen, ¿cierto? Tenemos la estatua y hay una pequeña piedra que viene y aplasta la estatua y crece en una gran montaña que llena el mundo, el reino de Dios, en los últimos días.
Y del capítulo 7 viene y habla de la visión de 4 bestias que vienen y vienen para devorar, para perseguir, para causar daño a los santos. Pero Dios viene, uno como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre viene como al anciano de días y le es dado un reino eterno, un dominio eterno sobre todo el mundo. Entonces la idea de esas dos visiones es muy parecida. Y de ahí, en capítulo 3, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en capítulo 3? Sí, sí, el fuego, el horno de fuego. Capítulo 3. Entonces aquí vemos una pequeña imagen de la persecución de los fieles en medio del exilio. Y eso es paralelo a eso aquí. ¿Qué sucede en capítulo 6? Daniel en el pozo de los leones. Sí, pozo. Sí, entonces vemos a Daniel siendo perseguido y tirado injustamente en la fosa de leones. Entonces vemos un paralelismo entre el horno de fuego y aquí la guarida de los leones. Ahí los dos, ahí los muchachos y aquí Daniel tirados allí para morir, pero el Señor los rescata en los dos casos. Entonces son perseguidos por mantenerse fieles, por no conformarse con la idolatría en los dos casos, y Dios los salva. De ahí tenemos C, la humillación de Nabu. 4.1 a 4.33. Y esto va paralelo a la humillación de Belsasar. En capítulo 5. Entonces, Belsasar es la visión de la escritura en la mano que escribe en la pared. Y habla de la destrucción del rey Belsasar, que de hecho sucede en esa misma noche. Y aquí vemos la humillación de Nabucodonosor, cuando vemos su reino como un árbol grande, todo glorioso y hermoso, y los pájaros vienen y hacen sus nidos ahí en el árbol, las peces bajo, ahí todo el mundo está bajo su dominio, ¿cierto? Pero ese árbol es talado y mora en el desierto por 7 años. Y esa es la imagen de lo que sucede con Nabucodonosor. Entonces aquí vemos la visión de la conquista de los reinos y el establecimiento del reino mesiánico en las dos partes A. Tenemos ahí que en medio del exilio el pueblo es perseguido en las partes B. Vemos como Dios es el que controla las cosas y Él pone y quita a los reyes en esto ilustrado. Pero de ahí vemos esa verdad afirmada en la confesión de Nabu. Al final de 4, cuando Nabucodonosor regresa y proclama que Dios es el rey sobre todas las cosas. Entonces, en un sentido, todo eso está haciendo su progreso hacia el reconocimiento y establecimiento del reino eterno y universal de Dios sobre todas las cosas. Entonces, aquí es interesante, en estas dos partes es el Mesías. Aquí la piedra cortada por Dios, conexiones con la promesa a David, en algunos detalles. Y aquí el Hijo del Hombre, que es distinto del anciano de días, pero no algunas traducciones, sobre todo la versión del griego antiguo, dice que ese Hijo de Hombre viene como el anciano de días. Parece verlo como una figura tanto humana como divina.
Entonces vemos esta idea del Mesías aquí, pero el reino general de Dios sobre todas las cosas aquí. Lo cual es algo interesante pensando en el contexto de los escritos. Porque ¿qué vemos en el libro de Salmos, por ejemplo? Salmos también tiene esa dinámica de algunos pasajes como capítulo 2, capítulo 18, capítulo 22, capítulo 118, capítulo 24, muchos otros pasajes hablan del reinado eterno del Mesías, 72, y muchos otros que hablan de que Dios va a poner su rey sobre Sion. Él va a cumplir su pacto con David. Va a haber un rey mesiánico que va a salvar a su pueblo de sus enemigos, ¿cierto? De la persecución. Pero también tenemos textos como 93 a 97 y varios otros textos que hablan de que Dios reina, ¿cierto? Jehová reina. Esos textos que hablan de Dios reinando sobre todas las cosas. O también en el Pentateuco. Vemos textos como Números 24 que habla de ese rey venidero que va a aplastar a los enemigos y salvar a su pueblo y restaurar el Edén y todas esas cosas. Pero también tenemos textos como Éxodo 15, en que es el reino de Dios sobre todas las cosas. Que Dios es el rey salvador. Entonces vemos esos mismos temas que hemos visto en otros libros de los escritos. Entonces vemos esa estructura chiástica que señala algunos de los temas importantes. La importancia en medio del exilio de reconocer que del consuelo que hay en que Dios es el Dios y el Rey sobre todas las cosas. Y Él cumple su voluntad. Y los reyes, los enemigos, Nabucodonosor, los reyes tan poderosos, no pueden estorbar lo que Él está queriendo hacer. De ahí, Él es el quien pone y quita a los reyes. Entonces, Él ha prometido un imperio, un reino sobre todas las cosas. Entonces, el reino presente, mundano, terrible, perseguidor, no puede estorbar eso, porque es Dios quien pone y quien quita. Y esto también provee otro punto práctico en que debemos ser de bendición en medio de esto. Dios ha puesto a esas personas aquí, entonces nosotros debemos buscar de ser de bendición, pero seguimos esperando la venida del reino prometido. En medio de eso va a haber momentos de persecución. Entonces hay esa dinámica que Daniel siempre es de bendición para ellos, mostrándoles, guiándoles, respondiendo sus dudas. Él es el mejor de los sabios, puesto como segundo o tercero en todo el imperio. Pero todavía cuando no se someten a orar, a no orar o a adorar una imagen y se guardan fieles al Señor, son perseguidos. Son perseguidos en medio de esto. Pero esto va a terminar cuando el rey mesiánico viene y destruye todos los reinos enemigos que persiguen al pueblo. En ese último gran momento que Dios va a quitar y va a poner y establecer su reino sobre todas las cosas. Entonces ven cómo todas las cosas van juntas y las mismas imágenes aparecen al final del libro también. Entonces, en las visiones también tenemos una estructura parecida. Una estructura parecida. En la parte A tenemos los reinos explicados. Sobre todo Persia y Grecia. Y esto es paralelo a la parte final del capítulo 11. Once, 1 a 2, 4. Y 2, 5 y adelante es como el epílogo. Y de ahí tenemos aquí B. Capítulo 9, el lamento de Daniel. 9, 1 a 22. O 19. Y eso es parecido a su lamento
en lamento, confesión. Lamento en capítulo 10. Y aquí tenemos las 70 semanas. En 9, 20, 27. Entonces, parece que en las dos estructuras, los textos centrales de los dos quiasmos son la sección de las 70 semanas de 9, 20 y 27 y la confesión de Nabucodonosor en capítulo 4, 34, 37, cuando el Señor lo restaura. Lo cual quizás puede indicar otro tema de esa idea de la bendición a las naciones. Y esa, quizás, aunque no dice que él se convirtió y que era un seguidor de Jehová o algo así, hay mucho debate sobre eso. Pero vemos a un rey reconociendo, en un sentido como Isaías, confesando que él es Señor, doblando en un sentido la rodilla delante del Señor, que puede ser una idea de salvación o también parte de su juicio. Entonces es un poco difícil esa idea. Para él lo mismo, eso que está abajo. Pues capítulo 11 es la descripción de los reinos de Persia y Grecia también. De hecho, mucho más detalle. Entonces, este libro es muy interesante, que nos presenta varios temas clave que nos dan mucho ánimo en medio de ese tiempo de ya, pero todavía no. El libro de Daniel en un sentido centra en Jeremías 70, perdón, los 70 años de Jeremías, culminándose en Ciro, pero como eso no trae el cumplimiento final, entonces el pueblo va a seguir en exilio por un poco de tiempo, pero en medio de eso debe seguir fiel al Señor. Deben solo buscar al Señor, continuar confesando sus pecados y arrepentirse de sus pecados en medio del exilio y confiar que Dios revela los misterios, controla los reinos y Él no va a abandonar su plan de establecer su reino del Mesías sobre todas las cosas. Hay muchos detalles específicos en todo eso, pero creo que entendiendo estos detalles generales nos puede ayudar mucho a entender el libro. Capítulo 2 tiene una profecía importante. 2:44 45, que es esa profecía del reino mesiánico. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces ahí vemos esa imagen del cumplimiento del pacto con David, ese rey establecido que permanece para siempre, el quien conquista a todos los enemigos. Entonces parece ser de esa línea. Incluso hay la idea de que Daniel es incluso un hijo de Judá en medio de quizás un pequeño tipo de ese que trae bendición a las naciones y revela el misterio de la venida del Mesías. Un detalle interesante es las muchas conexiones que hay entre Daniel y José. Daniel y José. Entonces, Entonces, ¿cuáles son algunas de las conexiones que ustedes pueden notar entre Daniel y José? Ajá, sí, esa es una imagen.
los dos son sacados de una fosa, expuestos a la muerte, que iban a morir ahí. Pero en medio de eso el Señor lo rescata. A José 2 veces y Daniel y sus amigos vemos también las 2 veces. ¿Qué otras conexiones? La referencia a la actividad de como de revelar. Ajá, sí. Sí, vemos a los dos como intérpretes de sueños. Y otro detalle conectado con eso es que se dice de los dos que tienen el espíritu de los dioses santos. A los dos dice que tienen el espíritu de los dioses. Sí, tenemos la idea del exilio, es un tema que conecta a los dos. Un israelita alejado de la tierra prometida, sirviendo a un rey fuera de la tierra prometida, fuera de la nación, fuera del pacto en un sentido, pero todavía bajo el pacto porque Dios lo sigue bendiciendo y su espíritu está con él. Ese tema los conecta. ¿Qué más? Pues déjame ir escribiendo. Ok. Daniel y José. Okay. Uno, dijimos fosa. Fosa con S, ¿cierto? Pozo. Fosa. Pozo. He escuchado los dos. Dos, dijimos intérprete de sueños. Frase espíritu de dioses. Tema del exilio. ¿Qué más? Al servicio del rey. Ajá, servicio del rey. Servicio del rey gentil. 6, conectado con este, que son exaltados a ser como el segundo. Sobre todos. Menos rey. Exacto. Los dos son exaltados sobre todos los demás. Lo cual es el contexto del capítulo 6, ¿cierto? Que Daniel es exaltado y de ahí causa envidia de los otros. El puesto en el que estuvieron. Sí, ajá, eso. Ajá. Que los dos son exaltados a ser como el segundo de mando del rey. ¿Qué otras conexiones? Sí, su carácter. Sí, eso mencioné. Carácter y apariencia. Los dos son descritos como muchachos guapos, fuertes, de buen carácter, ¿Te dice tema de qué? del exilio. De elección. Carísimo. Tema del exilio. Sí, su carácter y apariencia son parecidos. También la idea de esclavitud, podemos quizás haber puesto esto antes. Porque en un sentido los dos llegan a Babilonia, ¿de qué forma? Pues los dos llegan a su lugar respectivo de exilio, ¿de qué forma? Como esclavos, ¿cierto? Siendo deportados como prisioneros de guerra y en el caso de José, siendo vendido como esclavo. ¿Qué otras conexiones? ¿Algo más?
Incluso aquí podemos agregar intérprete de sueños. Esto se conecta con esto, pero también otra frase es como Dios te revela lo por venir y es verdadero y fiel su. Sí, entonces esa frase que acabamos de leer ahí en Daniel 2 es parecido a la interpretación que José da de las dos, como cuando sucede dos veces la visión. En Génesis 41, 28. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. 32. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Ok. Entonces, cuando consideramos este detalle, esa conexión, lo más importante que debemos notar es el patrón. Notamos el patrón, lo cual nos llama la atención. Incluso no es el único patrón, porque mencionaba algunos detalles en un libro de Esther que conectaba a Mardoqueo con el patrón de José también. Pero eso es importante. Entonces, siempre cuando hay esos patrones, quizás puede haber algo, pues otra conexión es los dos son atrapados o acusados falsamente. José por la esposa, como los dos son castigados por algo que no hicieron o que no injustamente. Hay muchos patrones, incluso algunas frases, algunos detalles acerca de su carácter, algunos patrones de eventos. Hay muchas conexiones entre las dos historias. Entonces debemos hacer la pregunta. Uno, notar y dos, analizar. Identificar y analizar. Entonces, el análisis que debemos hacer debe siempre tomar en cuenta dos preguntas. Cuando hay ese tipo de intertextualidad, debemos hacer la pregunta: ¿cómo el contexto de José me ayuda a entender Daniel? Pero ¿cómo la interpretación de Daniel me ayuda a entender mejor la historia de José? No es que cambie, pero quizás lo que Daniel está viendo, la manera en que se presenta a sí mismo como una figura como José, ¿por qué lo hace así? ¿Qué ve en la historia de José que le llevó a usar ese patrón? ¿Por qué repetir ese patrón? ¿Por qué lo vio como un patrón digno de repetir? Entonces, ¿qué me ayuda? En un sentido, el usar el patrón puede ser una forma de interpretación. O sea, en un sentido, interpretando el texto y poniéndolo en otro contexto. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué piensan ustedes? La manera que está escribiendo mi paso. Sí, entonces, ¿qué podemos ver del contexto de José que quizás nos puede iluminar parte de las intenciones de Daniel? ¿Y qué contribuye la interpretación de Daniel que da usando ese patrón en su propio contexto? ¿Cómo puede iluminar quizás cómo debemos leer la historia de José original? Pensaría más en esperanza Ujú. que quiere dar, Ajá. viendo que ellos ya conocen la historia de Ujú. José y cómo termina también el Señor está cuidando de ellos en la Ujú. devastación Ujú. y ellos están sufriendo también la esperanza.
Sí, ajá, ese es un punto muy obvio. En un sentido, eso hace que Génesis 50:20, la declaración final ahí de José, en un sentido también aplica al libro de Daniel. Es parte de la idea de Daniel también, que lo que los reyes, los otros sátrapas, los otros, así es, ¿cierto? Sí, los otros magos y caldeos, lo que ellos quieren hacer para mal, Dios lo puede convertir en bien. En un sentido aplica ese mismo principio de persecución, de bendición en medio del exilio a su propia generación, a sus propios lectores. También, quizás, ok, ¿qué más? Dar esperanza. Otra idea es la idea de que Dios estaba con José. Esa es una idea que aparece aquí también. Dios envía su ángel a Daniel en el foso de los leones. Uno como el hijo de los dioses está en medio del horno de fuego. Vemos a estos grupos perseguidos y Dios con ellos, el Espíritu en él y Dios con ellos, que es parte de esa esperanza. Que aunque estén sufriendo, Dios está con ellos. ¿Qué más? Pues continúa el tema del exilio, que nos ayuda también a ver cómo Dios actúa en medio del exilio. Otro punto que tengo aquí es que el usar el patrón ilustra un punto clave del libro de Daniel. Como vemos en la parte de Daniel 4 y la confesión de Nabucodonosor, uno de los principios importantes del exilio, el de Daniel, es que Dios es el que quita y pone los reyes. Y cuando consideramos ese patrón, vemos que en la historia de José era Faraón, el rey mundial, ¿cierto? El gran enemigo, el gran poderoso de todo el mundo. Pero en el tiempo de Daniel ya es otro rey quien ahora incluso ha conquistado a Egipto. Entonces, es interesante ver cómo ven las dos historias. Una de las únicas cosas que los distingue es quién es el rey en ese exilio. Aquí Faraón, aquí Nabucodonosor y los otros reyes de Babilonia. Entonces, ilustra que Dios ha quitado a Faraón y ha puesto a Nabucodonosor y luego va a poner a Ciro y otros a ver ese patrón. También agrega a la esperanza mesiánica del libro de Daniel al conectarnos con la vida de los patriarcas. Nos está recordando de esas promesas, de que en medio de ese exilio, como Dios usó a José, también está usando su remanente en medio del exilio para guardar sus promesas. Y que a ese remanente va a cumplir sus promesas. Que puede encontrar esperanza en medio de eso. La interpretación, que así como José, que cerca de la promesa de la tierra dada, pero después vino un rey que no conocía, ¿no? Y hubo el exilio y luego a llevarlo. Que el mismo de Daniel iba a ver eso en ese tiempo. Sí. Y va a levantar una cuarta bestia que... Sí, y luego después venía el éxodo. ajá. Interesante, sí. Un patrón interesante, sí. Sí, puedo ver esa conexión. Porque en un sentido son bendecidos en ese momento, pero viene siempre esa cuarta bestia, viene y va a causar, sobre todo en Daniel 7, habla de que van a perseguir a los santos. Como vemos en Daniel. Pero después va a levantar, va a salvar a su pueblo. Incluso en Daniel 9 habla en términos del éxodo, un nuevo éxodo.
Entonces, otros detalles que podemos ver en esto es que quizás al usar este patrón, Daniel puede dar cierta legitimidad a una interpretación tipológica de José, que él sirve en una manera tipológica del Mesías. Y señalamos eso en nuestro estudio de Génesis, que José, debido a él como un ejemplo de esa simiente de Abraham que trae bendición a las naciones, a quien es puesto como rey sobre todo. Entonces vemos varias conexiones en la historia de José que lo pone como un ejemplo de cumplimiento de las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. En un sentido, Daniel ahora continúa esa misma esperanza, continúa en esa misma tipología. En ese sentido, al ser conforme al patrón de José, Daniel y José juntos pueden darnos una tipología de Cristo. Otra parte de esa tipología es que muchas partes del Antiguo Testamento usa el patrón del sufriente exaltado, del sufriente exaltado. Eso es un patrón tipológico importante, que sobre todo empieza con José, cuando el que sufre es exaltado, el que es rechazado, odiado sin causa, quien es enviado a la muerte del foso y es levantado de la muerte para ser exaltado sobre todo. Es el mismo patrón que vemos en la vida de Israel, en un sentido, cuando desciende por las aguas y es exaltado a la presencia de Dios. También en David, la vida de David en Salmo 18 y otros textos lo presenta como debido a sus enemigos sufriendo hasta la muerte y de ahí Dios salvándolo de la muerte. Y Salmo 22, por ejemplo, rechazado, sufriendo, pero de ahí exaltado como rey sobre todo. Y varios otros ejemplos. Incluso Nabucodonosor es por su propio pecado humillado, pero de ahí es restaurado. Quizás mejor él como un patrón de Israel mismo, que por su orgullo, por su jactancia, fue enviado al destierro, pero de ahí restaurado en gloria, y una gloria mayor que antes, pero ahora con una confesión verdadera de Jehová. Entonces, y aquí en José y Daniel vimos ese patrón de Cristo como el justo, quien sufre y luego es reivindicado y exaltado sobre todo. Bueno, tendría una imagen pastor de como salvadores de su nación. Sí, ajá. Sí, pero no solamente que salven a una nación. Por ejemplo, Daniel se presenta así, como en un sentido en José, todos iban a morir, pero a través de su sabiduría puede salvar un remanente. También Daniel hace lo mismo en capítulo 2, cuando el rey iba a matar a todos los sabios y iba a destruirlos a todos, pero debido a la sabiduría de Daniel, los puede salvar a través de poder interpretar el sueño cuando nadie más podía. Entonces sí, pero creo que hay cierta legitimidad en ver un patrón tipológico en esto, desde un hombre justo quien sufre sin causa por persecución de los enemigos, pero Dios lo rescata y lo exalta sobre todo. Un patrón que por lo menos lo vemos en esos tres lugares, en José, Daniel y también en David. Bueno, en José fue tentado, Daniel, ¿no? Sí, ajá. Sí, tentado a no orar, a solo orar al rey, o los amigos de Daniel a adorar la imagen, fueron mandados a cometer un tipo de adulterio espiritual. Lo que es José es adulterio físico, para Daniel y sus amigos es un adulterio espiritual. Y eso es pastor para el Nuevo Testamento, no solamente en Cristo, como cualquier que fue humillado, luego exaltado, sino también para el pueblo. Como estando un poco en Pedro cuando habla de que los que han sido humillados, Sí. esparcidos por todos. Y Jesús mismo diciendo que sus ovejas están en todo lugar Sí. y nos está trayendo. Sí, la idea del exilio
final del canon hebreo nos prepara muy bien para la edad de la iglesia. Porque muchos textos del Nuevo Testamento, nuestra ciudadanía está en los cielos, por ejemplo. Estamos aquí y debemos ser de bendición, someternos a las ordenanzas de los hombres, pero vamos a ser perseguidos. Pero no podemos esperar que Dios va a cumplir su promesa y Él sigue fiel y está con nosotros en medio de eso. En nuestra vida, nosotros somos como nuevos José en muchos sentidos. Y entonces uno puede decir, pero ¿no es extraño que Daniel se presentara a sí mismo como un tipo de Cristo? Mira, yo soy tú, muy chévere, yo soy un tipo de Cristo. Pero como siguiendo ese patrón. Pero un detalle interesante no es tanto que él se ve así, no está exaltándose a sí mismo como un tipo de Cristo, sino está considerando el patrón de cómo Dios mismo en su Mesías va a identificarse con su pueblo. Y de hecho es algo que vemos en el libro de Daniel capítulo 7. En Daniel 7, 13 y adelante, dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, de un individuo, ¿cierto? Estamos hablando de un individuo, un hijo de hombre, un rey, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cómo? El cumplimiento del pacto abrámico, ¿cierto? Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu, y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió, dándome a conocer la interpretación de esas cosas. Esas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. En 13 a 14, ¿quién recibe el reino? En 13 a 14, ¿quién recibe el reino? Ajá, sí, como el hijo del hombre. El Mesías, la figura mesiánica, quien cumple el pacto de Abraham y el pacto de David. Hay en todo el lenguaje del reino que permanece para siempre, que tiene dominio eterno sobre todo, y que bendice y todas las naciones le sirven. Todo eso es Abraham y David juntos. La simiente prometida. Pero la simiente prometida recibe el reino. Pero aquí en este texto que acabo de leer, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. ¿Quién aquí recibe el reino eterno? Los santos del Altísimo. Aquí en versículo 18. Los santos del Altísimo. Entonces, ¿quién es? ¿El Mesías? ¿O los santos que reciben el reino? ¿Cuál es? Los dos, ¿cierto? No tenemos que escoger. No tenemos que escoger. Y de hecho, el autor aquí, Hecabil, una teología bíblica del Nuevo Testamento, tiene una sección bastante extendida sobre esta sección, ese texto, y habla de esa verdad. Pero sigamos leyendo. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente en todos los demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, ese cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, y cuya apariencia era mayor de sus compañeros. Pero yo miraba, ese cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Ven eso.
Hace que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos de Altísimo. ¿Quién viene aquí? El anciano de días. Quizás parte de por qué la Septuaginta interpreta al Hijo de Hombre como una figura divina. Porque él viene, el Hijo de Hombre viene antes, pero aquí el anciano de días viene. Y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó a tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Ah, mira, eso es otra conexión. Entonces, estamos viendo un detalle interesante que quizás estoy explicando como un poco raro. Como por ejemplo en el libro de Números, cuando en Números, creo que es capítulo 12, cuando Miriam y Aarón se están quejando contra Moisés. Y de ahí dice, y Moisés era era el hombre más manso de todo el mundo, algo así. Es un poco raro que Moisés dijera eso de sí mismo, ¿cierto? Que él era un hombre el más manso de todos. Entonces, cuando uno dice, yo soy tan humilde, es cuando no es humilde, ¿cierto? Pero obvio, puede ser parte de esa redacción posterior. Pero vemos aquí la idea de que si eso es tipológico, ¿no? Es raro que Daniel esté usándose a sí mismo como un tipo del Mesías, como ese justo sufriente que es exaltado de la muerte para reinar sobre todo. Es un poco raro, ¿cierto? Pero el punto es que incluso dentro del libro de Daniel mismo, vemos una identificación cercana entre el Mesías y su pueblo. El Mesías, que en versículo 13 a 14 recibe reino y tiene dominio sobre todo, lo mismo aplica a los santos de ese hombre, hijo de hombre, luego. Entonces los santos y el hijo del hombre, en un sentido, están en una relación de representación. Esa idea de la solidaridad corporativa. Que lo que en un momento es un individuo representativo, es en otro momento todo el pueblo que él representa. Es algo conectado con Génesis 3, 14 a 15, que habla de la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es numerosa, ¿cierto? Pero de ahí él aplasta la cabeza y la serpiente le hiere en el calcañar. Entonces va de lo plural, de la simiente de la mujer, va a tener guerra contra la mujer y su simiente, como sus hijos, y de ahí él va a aplastar la cabeza. Entonces, una idea de algo plural y algo singular unido. Incluso la promesa de la simiente de Abraham es en algunos momentos singulares, en otros momentos singular. Y la bendición del plural viene en base de la obra del singular. Y vemos lo mismo en otros textos también, números 23 y 24. En un momento es el pueblo sacado de Egipto, en otro momento es el rey sacado de Egipto. Entonces, tiene esa dinámica de, por un momento, lo plural, el pueblo de Dios, y el otro, su rey representante. Entonces, esa idea es común en los profetas y parece ser quizás parte de por qué el pueblo Daniel se puede presentar de esa manera. Entonces, en un sentido, él es un patrón para nosotros, como sus hermanos, ¿cierto? Como también exiliados en medio de este mundo, esperando el cumplimiento prometido del reino consumado de Dios en el Mesías. Pero también es un tipo de Mesías, nuestro Señor, quien también es nuestro patrón. Cristo, nosotros también somos tipos de Cristo en un sentido. Un autor los llama supratipos. Supratipos. No somos tipos en el sentido de que los tipos son reveladores y son proféticos. Entonces, nosotros no podemos ser tipos de Cristo en su primera venida porque ya ha venido, no estamos profetizando nada. Pero la idea es que lo que Cristo cumple, lo que Él vive, en un sentido nosotros recapitulamos su vida. Nosotros también recapitulamos la tentación en medio del desierto, el sufrimiento
de la persecución, de a veces ser acusado falsamente. Y debemos imitarlo a él, no respondiendo mal por mal, como 1 de Pedro, ¿cierto? Que cuando nosotros somos ultrajados, no debemos devolver con ultrajar. No debemos ser como Cristo en eso, porque Él sufrió dejándonos ejemplo de cómo debemos sufrir también, de que sigamos sus pisadas en 1 de Pedro 2. Entonces, hay ese patrón muy interesante que también Pablo entiende su ministerio de esa manera. En Colosenses 1:24 habla de que él quiere llenar las aflicciones y sufrimientos de Cristo a favor de los colosenses. Pero ¿cómo puede hacer eso? Cristo, su obra es completa. No es que Pablo tenía que derramar su sangre también para que se redimieran. No, está siguiendo el ejemplo de ese tipo de sufrimiento a favor de ellos, para seguir cultivando fruto de ellos, que la obra que Cristo hizo pudiera producir fruto a través de sus sufrimientos por ellos. Entonces, como Cristo sufrió por ellos, el ministro también sufre por ellos. Entonces, no es porque Él es su salvador, sino Él sigue el ejemplo del buen pastor. Entonces, ese patrón nos ayuda aquí, a cómo Daniel es un santo más, pero al mismo tiempo puede servir como una imagen de representante de los santos. Porque incluso en el libro mismo, el representante de los santos es unido con los santos, sobre todo aquí en ese texto de Daniel 7. Un detalle final que podemos ver en ese libro, que también otro punto teológico importante de Daniel, es que quizás esta conexión y la manera en que Daniel termina con la esperanza de resurrección de los muertos. Él es uno de los textos más claros del Antiguo Testamento que habla de una resurrección futura del cuerpo, en capítulo 12. Pero quizás esta idea de la resurrección que se encuentra en el libro puede unirse a las imágenes de la salvación de la muerte en el fuego de horno, la salvación de la muerte en el pozo de los leones, que también nos conecta con la historia de José, que también estaba dejado por muerto en el pozo y de ahí dejado de ahí toda la nación, todo el mundo estaba muerto en un sentido, pero Dios lo rescata de esa muerte. De esa imagen de vida después de una muerte virtual, una muerte o casi muerte. Es a veces como una muerte, una salvación de la muerte, una resurrección. Entonces quizás algunos de esos indicios que indicamos en el libro, que hacemos en el libro de Génesis, de quizás esto es una esperanza de resurrección, una imagen de resurrección. Puede ver cierta confirmación en la interpretación profética de una resurrección futura de los santos en el libro de Daniel. Entonces quizás continuando ese patrón de cómo José, como Jonás, como David en el Salmo 18, como muchos en la historia se presenta Isaac, mueren en un sentido. El exilio es un tipo de muerte, alejados de la presencia de Dios, alejados de la vida. Pero de ahí Dios nos restaura a la vida, como en Ezequiel 38, 37, perdón, y la imagen del valle de huesos y Dios resucitando a su pueblo. Todo eso continúa, ese patrón de que el pueblo en medio del exilio, en medio de la persecución, en un sentido, está muerto. Pero cuando Cristo viene, lo resucita, le da vida en medio de esa muerte. En una manera. Entonces, a veces eso sucede en medio de la persecución porque Dios lo rescata de la muerte, para que no muera. Pero incluso en medio de esa muerte verdadera, hay la esperanza de que Dios puede deshacer la muerte y traer la victoria y el reino de su pueblo eternamente. ¿Algún otro comentario sobre esto, mis hermanos? Entonces, dar esperanza, exilio, psicología. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta?
Listo.